Entonces, cuando hablamos de disfunciones sexuales, las disfunciones sexuales tienen que ver más con parámetros en los cuales interactúan con la conducta humana, y esta interacción con la conducta humana es importante entender que pueden ser causa, pueden ser parte del proceso o pueden ser consecuencia de. Es lo que vamos a ir viendo en todo este proceso, ¿sí? Cuando hablamos de disfunción sexual, regularmente lo que hacemos es entender esta cuestión de las disfunciones sexuales solamente como una alteración más, yo diría que poco conocida, poco abordada. A mí me ha tocado tener pacientes que incluso han pasado ya con 2, 3 años con una disfunción sexual y muchas veces no la reconocen. E incluso muchas veces, aunque se reconozca, he tenido pacientes médicos con disfunción sexual que postergan simplemente, puede ser de muchas formas. La postergación puede ser porque pensamos que después las cosas se componen solitas, porque pensamos que tiene que ver con que existe otra pareja. Puede ser que también pensemos que tiene que ver con mi autoestima, porque a veces podemos pensar incluso, hay personas que incluso siendo adultas les puede dar vergüenza acercarse a un profesional de la salud sexual, ya sea un sexólogo o un urólogo o el ginecólogo. Creo que incluso existe más una cultura de la revisión ginecológica por una cuestión del temor al cáncer cervicouterino que se incrementó sobre todo en los años 90, que por una relación que implique una necesidad de atender una disfunción sexual, ¿sí? Para entender qué es una disfunción sexual, es importante entender que es cualquier tipo de trastorno que dificulte el mantenimiento de relaciones sexuales satisfactorias. Cuando decimos esto es, bueno, pero es que ¿en qué momento se da? Como ya lo revisamos en algún momento, el establecer que la disfunción sexual no solamente es algo que aparece, ¿no? Porque incluso cuando lo vemos en la consulta, cada vez va a aparecer con mayor frecuencia y con personas de edades menores, ¿no? Lo que antes a lo mejor la disfunción eréctil aparecía a partir de los 40 años como una cuestión de la alteración en la baja de la testosterona y el consumo de alimentos grasos a lo largo de la vida, que tenía que ver más con el colesterol y el manejo de la glucosa. Ahora vamos a ver que es cada vez más frecuente. Pero para entender esto tenemos que entender las etapas de la respuesta sexual, ¿no? Entonces, estas alteraciones se pueden dar de diferentes formas. Dentro de estas formas que podemos encontrar en el proceso, se puede dar en el deseo, en la excitación, en el orgasmo y en la resolución. Cuando podemos entender esto, entonces entendemos que es muy diferente en específico, que es la más popular, no necesariamente es la única. En la disfunción eréctil puede ser que no exista deseo, ¿no? El deseo esté inhibido, tal vez por el temor a la falta de rendimiento sexual en una relación, y entonces el deseo se inhibe. Es frecuente que encuentres en parejas ya casadas que a veces tienen relaciones sexuales una vez al mes o una vez cada 2 meses, ¿sí? El deseo se encuentra inhibido, ¿sí? También otra de las cosas es que a lo mejor en la excitación, a la hora de la excitación, puede ser que haya dificultades o tal vez se llega al deseo, se logra la excitación, pero a lo mejor hay personas que, por ejemplo, puede ser que no lleguen al orgasmo. En esta parte es donde más vamos a encontrar en la población femenina la falta de adquisición del orgasmo de manera en pareja, ¿no? A lo mejor de manera individual
es algo que sucede, pero en pareja es mucho más compleja. Y en la parte de la resolución, ¿no? Entendemos que una respuesta sexual va desde el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución, entendiendo la resolución como parte de este encuentro de la pareja posterior al coito, ¿no? Entonces, todo esto que estamos diciendo no solamente es una alteración que tenga que ver con estar dispuesto, con una actitud, con la autoestima, o incluso solamente con el querer poder, sino tiene que ver incluso tanto con cuestiones psicológicas como con cuestiones físicas, ¿no? Esto afecta tanto al hombre como a la mujer, porque a veces creo que pensamos que solamente es de una parte, ¿no? Creo que parte de la gran dificultad es una falta de cultura de la revisión de la salud sexual. Es común encontrar que, se puede haber alteraciones tanto en el hombre como la mujer y que a veces esto puede estar afectando a la vida en pareja, la vida en familia e incluso a una posible disolución de la relación de pareja, ¿sí? Entonces vamos a ver qué implica una aversión o rechazo al contacto sexual y va a afectar tanto al hombre como a la mujer. Encontramos tipos de trastornos, ¿sí? Encontramos que si los dividimos, y eso va a ser parte de su trabajo, ¿no? Hay que entender que los tipos de trastornos sexuales se pueden dar en los mismos puntos que habíamos marcado, ¿no? Relacionados con la clásica respuesta sexual humana manejada por Master y Johnson, ¿sí? Ubicamos el trastorno del deseo donde podemos encontrar el deseo sexual hipoactivo, ¿sí? Que es la pareja o una parte de la pareja no tiene deseo de tener relaciones sexuales, ¿no? Esto puede ser que tenga que ver con un aspecto depresivo, puede tener que ver, tenga que ver incluso con el momento en el que se está viviendo en, en la vida, en las etapas de la vida del ser humano. A lo mejor está en la época más productiva, son de esas personas que trabajan desde la mañana hasta en la noche, ¿no? Todo el tiempo. Y a veces lo único que quieren ver en una cama más que una relación sexual es descansar, ¿no? O muchas veces esto tendrá que ver también con una sintomatología de la relación de pareja, ¿no? Porque resulta que a lo mejor el encuentro que se puede dar a nivel sexual termina siendo una situación a veces que termina siendo aversiva y prefieren, la pareja prefiere estar haciendo diferentes actividades para no acercarse. En la versión sexual tenemos que ver que las experiencias previas van a marcar en mucho qué es lo que esté sucediendo con el, con el encuentro sexual. Puede ser que tenga que ver con las experiencias previas, puede tener que ver con algún tipo de abuso, ¿sí? Con alguna experiencia que tenga que ver tanto con él como con ella, o también puedes tener que ver con actividades propias de esa misma pareja que han generado en una habituación una aversión a el encuentro sexual con su pareja, ¿sí? Después tenemos los trastornos de excitación, los más conocidos en el ámbito de la sexualidad. Vamos a encontrar los trastornos de la erección, ¿sí? En los trastornos de la erección, una de las cosas que suceden es que puede haber una dificultad en la erección y esto puede, ya sea que sea al inicio de la relación sexual, puede ser que sea durante la relación sexual, la firmeza del pene no permanece toda la relación sexual, o incluso nunca existe una erección suficientemente estable para tener una relación sexual, lo cual puede llevar muchas veces a que esto se convierta en una cuestión aversiva. O la otra, que termine siendo una dificultad de pareja. En los trastornos de la excitación sexual femenina, pues también tiene que ver en qué tanto el encuentro con la pareja, tanto ya sea en cuestiones psicológicas como en cuestiones físicas, lo que va a empezar a suceder es que
no hay una suficiente lubricación para el encuentro sexual, ¿sí? Ya sea porque es una cuestión incluso física que se acerca a la cuestión del manejo del encuentro sexual, o también puede tener que ver con, con esa misma excitación de manera distinta. ¿Vas a preguntar algo, Aranza? Profe, entonces, por lo que entiendo, puede darse que, por ejemplo, debido a un trastorno de la excitación, como ya sea de cualquiera de los dos lados, Ujú. se genere una aversión sexual, y, o Puede sea, ser. que vayan como conectados los trastornos. Sí, 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 es una de las cosas que vamos a ver, por eso es importante en el caso entender que muchas veces este tipo de vínculo, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, existe agresión, ¿no? Agresión en la pareja y existe este círculo de la violencia doméstica en la cual existe la luna de miel, la satisfacción, la tensión y después viene la violencia. A veces puede ser que exista una aversión en, en el encuentro sexual y puede ser que repercuta en la falta de lubricación o puede ser que se dificulte la erección sexual, ¿sí? Por eso decimos que si entendemos todo el proceso, va a ser más fácil encontrar los procesos de relación, ¿no? A veces estos trastornos de erección o trastornos de la excitación sexual femenina van a tener que ver con experiencias previas, así como pueden tener que ver también con infecciones o alteraciones en el manejo de la lubricación o incluso en la edad, Aranza. ¿Por qué? Porque después de la menopausia la lubricación va a disminuir, ¿no? Y las alteraciones en el sistema nervioso puede ser que tengan que ver con este tipo de excitación, ¿sí? Entonces, ¿se pueden combinar? Claro que se pueden combinar, ¿sí? Después seguimos con los trastornos orgásmicos, la eyaculación rápida, que creo que es otra de las cosas que puede aparecer, la eyaculación precoz, ¿no? Regularmente se da por aprendizaje, eh, pero una eyaculación rápida, como ya lo vimos en otras clases, eh, la, la, el ciclo de la etapa sexual masculina es muy distinto al ciclo de la etapa sexual femenina. Si nosotros vemos y comparamos tanto una como otra, evidentemente el inicio de la excitación sexual femenina tiene un periodo más largo, pero tiene una meseta más prolongada. ¿Qué sucede con el hombre que tiene una eyaculación rápida? Lo más probable es que tenga una excitación rápida y una eyaculación rápida, lo cual va a generar una cuestión en la cual el orgasmo no se llega a un nivel adecuado, ¿sí? Tanto con su pareja como con él mismo, ¿sí? También vamos a ver otro tipo de alteraciones como puede ser la eyaculación retardada. ¿Qué sucede? Que muchas veces en situaciones como la diabetes, el colesterol o incluso por aprendizaje, ¿no? O incluso uso de sustancias, es una relación demasiado prolongada donde no se llega a la eyaculación, lo que va a generar es irritación, es alteración, ¿no? E incluso esto pudiera sonar como, qué bien, ¿no? Dura más. No, la cuestión es que termina siendo algo anorgásmico, ¿no? Y termina siendo algo en lo cual se llega a la eyaculación de manera ansiosa, lo cual deja de ser satisfactorio, ¿sí? Y también tenemos el trastorno orgásmico femenino, que es algo de lo que vamos a encontrar más común, ¿sí? En el cual la relación se da más con una cuestión de tipo sexual psicológico, ¿no? Que no quiere decir que no existan elementos orgánicos, en los cuales el encuentro sexual no es satisfactorio. Básicamente por no llegar a las etapas
o a veces en combinación también por una eyaculación precoz o una eyaculación retardada, o también por una aversión sexual que puede presentarse en ese momento. De ahí que es tan importante la parte psicológica como la parte orgánica, ¿no? Muchas veces el hacer clínica es revisar cuáles han sido los aspectos previos, las parejas previas, cómo se construyó esta relación en el ámbito sexual, qué tanto existen dificultades en el plano afectivo, para ver cómo esto termina afectando en el plano orgásmico femenino, ¿sí? Y dentro del trastorno del dolor sexual encontramos dos básicamente, que es la dispaurenia, y que donde se da una falta de lubricación y termina siendo una relación sexual bastante dolorosa, ¿sí? Esto, alguien diría, pues no hay mayor dificultad porque a lo mejor se puede usar algún tipo de lubricante acuoso, ¿no? Sin base de aceite, sobre todo si se usa preservativo, pero esto a veces lo que termina afectando es en una alteración donde no solamente se da en la lubricación, sino tiene que ver con el dolor en general, la contracción que puede existir a nivel sexual en la mujer, lo cual no haga satisfactorio, ¿sí? El acto sexual, así como eh, experiencias previas que puedan estar llevando un poco a la situación de dificultad en llegar al orgasmo, ¿sí? Vamos a ver también que los desórdenes pueden manejarse de diferentes maneras, ¿no? ¿En qué sentido? Van a tener que ver también con el, el momento en el que se ha vivido, ¿no? Evidentemente, a lo mejor en la vigilancia de los niños, hay dificultades que se van a ver desde pequeños, ¿no? Pero vamos a dividirlos en tres, los desórdenes sexuales de acuerdo a las diferentes etapas del sujeto, ¿sí? Tenemos tres que son los trastornos sexuales de por vida, el trastorno sexual adquirido y el trastorno sexual situacional, ¿sí? El trastorno sexual de por vida tiene que ver precisamente por eso, a lo mejor hay algún tipo de alteración este, física o incluso hormonal que puede estar influyendo en el rendimiento sexual del hombre o la mujer, ¿sí? En el hombre puede tener que ver con el tamaño del pene, que puede ser menor del promedio. En la mujer por tener algún tipo de alteración a nivel anatómico y funcional, ¿sí? Pero que se nació con él, ¿no? Lo que nos dice el hablar de desórdenes sexuales de acuerdo a las etapas se da desde el inicio de la vida y se trae a lo largo de todo este proceso, ¿no? Después tenemos el trastorno sexual adquirido. El trastorno sexual adquirido tiene que ver con que sucedió en algún periodo o funcionamiento del ser humano. Regularmente, lo que sucede es que en el cambio físico hormonal que va a suceder entre los 9 y los 12 años, que es el inicio de la pubertad, puede haber alteraciones de tipo anatómico funcional. Cuando decimos anatómico funcional, ¿qué es? ¿No? Sucede a lo mejor que este trastorno se fue adquiriendo a través de el comportamiento hormonal, ya sea del hombre o de la mujer, ¿no? Y que el desarrollo físico, no, físico o funcional no tiene estándares óptimos, ¿no? Es frecuente, desafortunadamente más en la mujer, las cuestiones de alteración anatómicas y fisiológicas en relación con las hormonas, ¿no? Creo que ya lo mencionábamos la vez pasada cuando vimos métodos de anticoncepción. La alteración a nivel hormonal hace que esto pueda tener alteraciones en el estado de ánimo,
como también en el deseo sexual. Y esto puede tener efectos en tener un hipo, hipodeseo, ¿no? O alteraciones por diferentes etapas dentro del periodo sexual, ¿no? Del periodo de vida en relación a las hormonas. El trastorno sexual situacional es el cual, de acuerdo a que es una persona con una situación que apareció, ¿no? Resulta que puede ser, recordemos que también este aprendizaje de la sexualidad se da a veces con referentes, ¿no? Si nos vamos directamente al condicionamiento operante, pues se da como una manera en la cual nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Y nosotros aprendemos desde cuestiones que implican el deseo, ¿no? Que puede tener que ver con aspectos que nuestra cultura le da mayor valor a unos brazos, a unas piernas, ¿no? Hasta los referentes adquiridos, ya sea de manera traumática o funcional o excitatoria respecto a la cuestión sexual, ¿no? Entonces, creo que estos elementos es muy importante tenerlos en cuenta para la hora de que hacemos historia clínica, ¿sí? Entonces, tenemos tres, que es de por vida, se da desde el inicio. Después tenemos los que son adquiridos y después los que tienen que ver con un elemento situacional, ¿sí? Que tiene que ver que la persona, ya sea que sienta satisfacción o no satisfacción o incluso aversión, de acuerdo a lo que haya venido sucediendo en su vida y que tiene que ver con el aprendizaje de la satisfacción sexual en el ámbito de la pareja. Profe, Dime. bueno, yo recuerdo que en el DSM, Ujú. en esa parte donde menciona que puede ser un trastorno por debido, adquirido o situacional, también comenta que es importante tener en cuenta si la persona tiene un conflicto muy grave de vida, si sufre violencia con su pareja, si tiene factores como de estrés significativos, o si está sufriendo una enfermedad crónica, o si está consumiendo algunas sustancias adictivas, ya que como tal no se puede diagnosticar como un trastorno sexual y hacer a un lado estos factores, sino que se tienen que considerar los factores porque lo más probable es que el diagnóstico sea sobre esos factores y ya solamente se tendrá que catalogar o tomar en cuenta esto como poner el código V o Z, creo, eh, Ujú. que es sobre esto. Claro, y esa aclaración que pones es muy importante. No es lo mismo, es como cuando decimos que existe una depresión por causa médica o por uso de sustancias, ¿no? Aquí también es muy importante saber si ese trastorno sexual situacional se da por una depresión mayor, ¿no? Y entonces pasa a ser un síntoma que se trataría distinto a que si el trastorno sexual situacional se da por una experiencia previa, ¿sí? Si nos abocamos a la cuestión del abuso sexual, el abuso sexual puede darse de maneras distintas, ¿no? Una de ellas es que sea traumático e impactante, ¿no? Agudo. Pero puede ser que el abuso sexual se haya dado durante un determinado tiempo, ¿sí? A veces hablamos de 4 o 5 años, a veces incluso por un familiar, por un padre, por un hermano, por un primo, ¿no? E incluso es distinto si este se da en la infancia, ¿no? Es frecuente escuchar a los pacientes que existe una combinación, ¿no? Una combinación por la cual a él le cuesta trabajo entender que eso era inadecuado, ¿no? Jugaban entre primos, unos más grandes, otros más pequeños, y entre esa misma historia había una parte de disfrute y de identidad y de cohesión a nivel de grupo, ¿sí? Sin embargo, había algo que en el proceso del crecimiento hay veces que es cuando no sabe hasta dónde hay una satisfacción y hasta dónde hay una cuestión de abuso y hasta dónde incluso hay una aversión. Con lo que tú dices, creo que es muy, muy importante situar
al identificar si el trastorno sexual situacional hace que la situación haya sido la predisponente a la alteración o es la consecuencia de la alteración, ¿no? Creo que esas dos diferencias nos hacen hacer un diagnóstico adecuado, pero creo que es muy, muy pertinente lo que dice Alejandra. Creo que de ahí la importancia no solamente de aplicar pruebas, de repente vemos informes psicológicos donde solamente le aplicaron pruebas y dan un diagnóstico. Es muy, muy importante hacer historia clínica para saber cómo se generó algún tipo de problemática y cómo se desarrolló, cómo lo asimiló y cómo se procesó y cómo lo podemos identificar en relación con un trastorno. Creo que eso es muy, muy importante. Lo mismo, no es lo mismo si existe un abuso sexual y existía prodrómicamente o previo a esto un trastorno ansioso, un trastorno de personalidad o un trastorno depresivo, ¿no? De ahí que sea tan importante que hagamos nuestra historia clínica para saber si es el inicio, si es el proceso que adicionó o si es consecuencia. Gracias, Ale. Creo que es importante eso. Tenemos diferentes trastornos. Dentro de los trastornos del deseo vamos a ver algunos, ¿no? Que influyen en cómo abordamos incluso su manejo, ¿sí? Que creo que esto es muy, muy importante. Cuando hablamos de hipodeseo sexual, esto pareciera como, o sea, la gente simplemente no tiene ganas. Pues yo les diría que dentro de la consulta psicológica es de las más frecuentes, ¿no? De las más frecuentes, ya sea por una cuestión de etapa de la vida en la cual ellos terminan siendo más papás que pareja, o porque terminan teniendo más actividades, a lo mejor porque es una relación que ya tiene demasiado tiempo, o incluso porque hay una disminución del vínculo erótico afectivo, que es, pues a lo mejor sin cuestión muy clínica, se han empezado a dejar de querer y empiezan a tener más actividades de otro tipo que de vínculo de pareja, ¿no? Dentro del deseo hipoactivo, vamos a encontrar que hay una falta de interés sexual, ya sea en el inicio de la relación o incluso en, en una relación que a lo mejor tiende a ser rutinaria, ¿no? Y entonces vamos a ver que ya sabe él o ella que toca sexo. ¿Por qué? Porque ya le sirvió una bebida alcohólica y es sábado en la noche, ¿no? Entonces se convierte en algo rutinario donde no existe un plano de mayor motivación en el ámbito sexual, ¿sí? Evita que se provoquen actividades sexuales que no quieren iniciar. Regularmente, yo lo escucho en consulta, es o ella se pone a hacer qué hacer en la noche, ¿no? Para llegar cuando él ya esté dormido, o ambos se ponen a trabajar en la computadora o están en el teléfono o jugando videojuegos para postergar el encuentro a llegar a la cama, ¿no? Eso es algo de lo más frecuente que vas a escuchar, sobre todo en adultos casados. Más comúnmente en mujeres, puede ser que el deseo sexual tenga que ver con la menopausia, sin embargo, eso es totalmente relativo, ¿no? Yo creo que tiene a veces que ver con las etapas de la pareja, en las cuales la pareja muchas veces ha disminuido su interés erótico afectivo y lo ha visto como parte del vínculo familiar, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante revisar en nuestra historia clínica con qué frecuencia, intensidad y calidad sean las relaciones sexuales, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que preguntar en terapia de pareja. Creo que es muy, muy importante hacerlo. E incluso revisar, siempre vamos a encontrar una cuestión que se llama calibración, donde siempre va a haber alguien que tiene mayor deseo sexual que la otra persona.
¿no? O hay veces que toda la relación es un caos, pero tienen magníficas relaciones sexuales, ¿no? O la otra, que es algo que encuentras mucho más común, se convirtieron en unos roomies, ¿no? ¿Qué son? Son amigos, se apoyan, se protegen, dan dinero, salen de vacaciones, pero lo que menos tienen es una vida sexual, ¿sí? Eso es de lo más común que vas a encontrar en la consulta, ¿no? Lo cual te tocará a ti preguntar, ¿por qué una pareja no encuentra una relación sexual? Ah, otra de las cosas que a veces también sucede es que ese niño que pues no podía dormir solo, duermen al niño en medio, ¿no? Y ese niño ya tiene 12, a mí me ha tocado escuchar hasta 15 años y el chico sigue durmiendo con sus papás, ¿no? Entonces, básicamente ahí es ocupar a los hijos para el no encuentro sexual, ¿no? Después tenemos esto que también lo vamos a ver comúnmente, que es la discrepancia, el deseo sexual. Es un problema sexual en la que las parejas tienen niveles distintos por la búsqueda. Tiene que ver también esto con la crianza y también tiene que ver con el deseo, ¿no? Si hay un hipodeseo o hiperdeseo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Que a lo mejor lo escuchas a veces, incluso atendí la otra vez a una pareja que tiene más de 15 años de casados y ella dice que le da pena iniciar una relación sexual, ¿no? Tienen 2 hijos, ¿no? Sin embargo, para ella es importante y él se ve sorprendido porque es la primera vez que lo escucha. ¿Cómo te da pena iniciar una relación sexual conmigo? ¿No? Entonces, estos ámbitos creo que es muy, muy importante indagarlos, preguntar. Entiendo que a veces es algo de lo que casi no se habla y es algo a lo cual rehuye muchas veces el psicólogo o la psicóloga para hablarlo. Yo les diría, si es uno de los temas que debería ser primordial, porque a veces nos damos cuenta de un montón de cosas, ¿no? Sí, se quieren mucho a sus niños, han hecho una casa, han hecho un patrimonio. Ok, ¿y cómo está su vida sexual? Pues resulta que a lo mejor hasta duermen en camas separadas o uno duerme con un hijo, otro duerme con otro hijo. Eso es el candado perfecto para no tener relaciones sexuales, ¿no? Porque entre más grandes sean los niños, más cuentas se van a dar si existe una relación sexual. O que tanto ellos destinan tiempo para ellos, para... Entonces, la pareja a veces, muchas veces va a hacer un montón de cosas ante la discrepancia del deseo sexual, ¿sí? Después, a veces también tiene que ver incluso con la autoimagen, ¿no? Hay personas que se pueden sentir no seguras de su autoimagen y prefieren postergar, inhibir o tener relaciones sexuales bajo ciertos parámetros, ¿no? O también podemos ver la aversión sexual, que es una fuerte separación o negación de la sexualidad, básicamente es por ansiedad, miedo, disgusto por la interacción sexual, ya sea actual o previa, que es las víctimas de abuso sexual a veces afecta en su vínculo erótico afectivo presente. Entonces vamos a ver cómo se da todo esto para identificar dónde se da la aversión. Si la aversión se da con una cuestión de aprendizaje previo o se da con esta pareja a través de las experiencias que han vivido, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de lo que son los trastornos del deseo. Ahora hablaremos de lo que son los trastornos de la excitación, ¿sí? Dentro de los trastornos de la excitación, vamos a encontrar el trastorno eréctil y el trastorno de excitación sexual, ¿no? Vamos a encontrar que en la incapacidad para tener una erección, desafortunadamente cada vez existen personas más jóvenes. Yo creo que la persona más joven con disfunción eréctil que he visto, que he atendido en el consultorio, no por disfunción eréctil, tenía 17 años, ¿no? Una persona con disfunción eréctil a los 17 años. Así como he tenido pacientes con 70 y tantos años con una salud sexual eréctil sin problema. A lo mejor lo único que va a cambiar con la edad
va a ser lo que se llama el periodo refractario, que es, pues, una persona tendrá que esperar un poco más de tiempo para tener una relación e iniciar otra, ¿no? La disfunción eréctil puede ser de por vida, adquirido, situacional o generalizado, y es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? Incluso en personas, esto antes se daba mucho más en hombres alrededor de los 40 años, ahorita lo vas a ver más en gente mucho más joven, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Es ok. El 10% de los hombres padecen este problema y yo creo que a veces es incluso, yo creo que incluso más frecuente, al menos lo que yo he escuchado en consulta. Y esto puede arreglarse desde la medicación, ¿no? Como el sildenafil, que es el Viagra, o el Tadafil, que es el Cialis, que son, pero ni siquiera muchas veces, vamos a ver que esto a veces es una manera en la cual se evita la relación sexual, ¿no? Entonces es como me da temor que pueda yo tener un problema de erección en el encuentro con mi pareja, entonces evito tener una relación sexual, ¿no? Cuando esto se puede arreglar, una visita al urólogo o el uso de alguna pastilla, ¿no? Lo que se tiende a hacer es lo contrario. Regularmente yo he visto incluso parejas que duermen aparte, ¿no? Duermen separados en lugar de atender la situación, ¿no? Y cuando les cuestionas, oigan, bueno, si tienen 2 años con una cuestión de, 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 de disfunción eréctil es porque no han ido, ¿no? Y si tú también te ves afectada, ¿por qué no le has comentado a él que vayan al urólogo, ¿no? Que vayan al sexólogo. Entonces vamos a verlo también comúnmente. Los trastornos de excitación sexual femenina es falta de respuesta a la estimulación sexual por parte de la mujer y dificultad para la percepción de la excitación de la mujer y falta de lubricación vaginal. Hay diferentes subtipos de trastorno, pero aumenta después de la menopausia. Creo que es uno de los elementos importantes. Aquí lo que yo he visto comúnmente es que en los trastornos de excitación sexual es ante esta cuestión un poquito machista, la mujer busca más someterse a la situación por todos los contextos, ¿no? En los cuales vimos que no todos somos una población informada, lo ve como una obligación en la mayoría de nuestra población oaxaqueña, ¿no? Y entonces hay una mayor dificultad de expresar que hay algún trastorno en la excitación sexual, ¿sí? Es lo que más común vamos a encontrar. Después tenemos lo que son los trastornos orgásmicos. Dentro de los trastornos orgásmicos, una de las cosas que vamos a encontrar, pues básicamente es la eyaculación precoz, ¿no? Ahí donde muevo esto. Aquí. Dentro de la eyaculación precoz, pues lo vimos en alguna otra clase, es la etapa sexual. Las etapas sexual de la respuesta sexual humana es distinta en el hombre que en la mujer. Muchas veces la eyaculación precoz se da en muy pocos minutos, ¿no? El hombre eyacula antes de lo deseado y entonces este tiempo puede variar, pero básicamente se da en una falta de sincronización con la mujer, ¿no? Entendiendo que no necesariamente el orgasmo tiene que ser una, una sincronía, pero al menos tiene que haber un encuentro entre la pareja, ¿no? Vamos a ver que es común, cercano al 25%, lo cual es importante, y hace un poquito la inseguridad del hombre ante la relación sexual, ¿no?
También vamos a entender que existe el trastorno orgásmico masculino, que es la eyaculación retardada. Esto sucede en personas con mayor edad. Muchas veces tiene que ver con los niveles de glucosa, tiene que ver con los niveles de colesterol, ¿no? Y en la cual, en lugar de tener una eyaculación rápida, tiene una eyaculación que se va retardando, ¿no? Algunas veces va a depender de la sincronía con la pareja. Esto puede verse como una cuestión tanto positiva como negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a haber una insatisfacción. Y vamos a verlo también en el trastorno orgásmico femenino, que hay una incapacidad para llegar al orgasmo, ¿sí? Esto puede ser que tenga que ver con una cuestión orgánica o adquirida, ¿sí? También situacional, pero muchas veces tiene que ver también con la calidad de la relación sexual y la calidad de la relación afectiva, que implica que el vínculo, el encuentro del acto sexual tendría que tener como elementos de mayor comunicación. Regularmente, esto también tiene que ver con una falta de comunicación a nivel de pareja, ¿no? E incluso qué me agrada, qué no me agrada, ¿sí? Si alguien ha sido demasiado rápido en la situación, si alguien no da el encuentro previo. Sin embargo, esto que lo decimos tan simple y tan fácil es algo que a veces la pareja no habla, ¿sí? Y muchas veces lo va postergando, postergando hasta que genera una insatisfacción tanto en uno como en el otro, ¿sí? También tenemos estos trastornos que tienen que ver con el dolor sexual, ¿sí? Muchas veces damos por hecho que, que las alteraciones nada más tendrían que ver con esto, a lo mejor porque son las más famosas, ¿no? Las alteraciones de tipo orgánico o de excitación, sin embargo, estas también son bastante comunes, ¿no? Tenemos estas dos que tienen que ver con el coito doloroso, ¿sí? Que hay un dolor genital, ¿sí? Yo lo he escuchado tanto en hombres como en mujeres, nada más que se da más en las mujeres, precisamente por lo mismo, porque puede ser que el dolor genital durante el coito aparezca lo que se llama la dispaurenia, tenga que ver con aprendizajes previos o incluso a veces tiene que ver mucho con los primeros encuentros sexuales que no fueron satisfactorios. El problema puede ser persistente y puede variar la intensidad. Muchas veces tiene que ver con la falta de lubricación, pero no solamente se queda en el dolor por falta de lubricación. Muchas veces esto se da por, por alteraciones incluso en el ámbito anatómico o incluso funcional. En los hombres es común también el dolor en los testículos o en el pene. La cuestión aquí, en cuestión de la diferencia, es que sí podríamos estar hablando de alguna otra problemática en el hombre o en la mujer, ¿no? Recordemos que también otra de las cosas que puede suceder es que también, de acuerdo a la actividad sexual, el pene, que no es está armado de tejidos cavernosos, puede ser que se pueda fracturar, se pueda lastimar. Hay gente que llega al hospital con una lesión en el pene. Esto puede tener que ver con varias cosas, ¿no? Entonces, creo que es uno de los elementos en los cuales hay que tener en cuenta en el encuentro con una pareja, ¿no? El vaginismo, que es una contracción que se da en la vagina y que la entrada de la vagina puede cerrarse, lo cual puede provocar trastornos que evitan las relaciones sexuales en común, ¿no? Esto puede tener que ver con causas tanto orgánicas como con cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, en realidad, los trastornos sexuales
pueden ir en diferentes pautas y creo que como lo decía Alejandra, que es importante, pueden ser origen, pueden ser proceso o pueden ser consecuencia. Creo que incluso a lo mejor habría que incluirlo en las diapositivas como parte de la anamnesis clínica en la cual nosotros vamos revisando cosas, ¿sí? La idea es poder llegar a identificar, buscar un caso en el cual nosotros vayamos identificando cuál de estos parámetros se va dando, ¿sí? Y encontrar todo este proceso de cómo podemos abordar la situación, ¿sí?